tal, amigos? ¿Cómo están? Muy bienvenidos. Sean todos ustedes a un encuentro, nuevo encuentro de Proyecto Federal, el programa de la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia y su obra social. Como siempre, instalado este programa en la televisión argentina para desarrollar temas de actualidad, política, economía, salud, todo lo que querés y necesitas saber, lo tenés acá. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Luis? ¿Cómo le va a todos ustedes? Realmente un placer compartir nuevamente este encuentro, donde vamos a abordar distintos temas. Vamos a ir de lo general a lo particular, y cuando decimos de lo general a lo particular, señores, Sudamérica. ¿Qué es lo que está pasando en Sudamérica? A ver, hacemos una breve recorrida. Perú, Brasil, la República Argentina, más allá de los gobiernos con una tendencia centro-derecha, pero lo que vimos que pasó en Brasil y las denuncias a Dilma Rousseff, ¿quiénes denunciaron? Aquellos que denunciaron por causas en las cuales trataron de no verse comprometidos, porque si iban a causas mucho más graves, no hicieron la denuncia contra Dilma Rousseff, porque está todo el Senado brasilero, todo no, pero una gran mayoría comprometido. O sea, realmente este tema de la Biblia del Calefón se está dando en Latinoamérica, no solamente, como muchas veces decimos, acá en la República Argentina. Y también qué es lo que está ocurriendo en Perú al respecto. Todo eso lo va a hablar hoy acá nuestro analista internacional, Hernán Villar. Pero también, para no dejar de lado aquello que nos afecta muchísimo desde el punto de vista de la sensibilidad, el tema de los migrantes, ¿sí? Cada vez nos enteramos noticias de la cantidad de muertos. Ya se hablan de miles y miles y parece que está naturalizado, ¿no? La situación de Turquía y otro de los temas internacionales, el tema del genocidio armenio. Todo eso, como lo mencioné, con Hernán Villar, pero también vamos a hablar de salud, ¿no es cierto? Estamos en una época, donde realmente no nos esperábamos, creo, porque ya veníamos de varios años de temperaturas, podríamos decir, más primaverales relacionadas con el otoño. ¿Qué pasó en este 2016? Un otoño con temperaturas más características del invierno que propias de lo que pueden llegar a ser el invierno, que dice desde ya el Servicio Meteorológico Nacional va a ser mucho peor, o por lo menos uno de los inviernos más crudos de los últimos años. El tema, ¿qué pasa con las enfermedades? ¿Qué pasa con el tema de no haberse vacunado? ¿Qué pasa con la gripe A? Muchas preguntas y dudas que también generan y nos ponen en alerta frente a situaciones que pueden tener que ver, por ejemplo, con los cuidados respiratorios, las enfermedades que pueden generar y darse por estas bajas temperaturas. Bueno, como vamos a estar con la doctora Ángela Gentile, jefa de epidemiología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, fíjense, hospital público con una marca prestigiosa y con un orgullo de llevar ese nombre, y también el orgullo de todos aquellos profesionales. Ya lo venimos tocando en varios programas de televisión, ¿no? Como los profesionales también tienen un fuerte compromiso con el hospital público. Pero bueno, hablando de hospital público y hablando de hospital de niños, por eso vamos a abordarlo principalmente a las infecciones respiratorias pediátricas. ¿Qué es lo que pasa hoy por hoy? A ver, parece una paradoja. El ministro de Finanzas, Alfonso Prat-Gay, dijo, la gente está en la casa, lo dijo hace 2 meses, sí. Puede ser que no tenía el pronóstico meteorológico, está en la casa abusando de la calefacción, ¿sí? Abusando, entonces, ¿cuándo puede estar en la casa con un abrigo? Bueno, ahora sabemos los precios de las tarifas, los valores de las tarifas, un 1.600 que baja a un 500 y que para muchos no es suficiente, el criterio de oportunidad en aumentar estas tarifas, pero voy a ver, a todo esto que traigo, me llega la factura, uno le dice a la pareja, querido, querida, tenemos que disminuir el consumo, gas, calefacción, entonces más frío, pregunta, más frío, más posibilidad de potenciar las infecciones respiratorias o no. Eventualmente, muchas veces lo tocamos en este programa, mucha calefacción es caldo de cultivo. Bueno, ¿cuál es el punto límite en materia de salud? Bueno, este es uno de los temas que vamos a abordar con la doctora Ángela Gentile. Y también el tema de telecomunicaciones. Bueno, estamos en la era de la informática, la era cibernética. ¿Quién se hubiese imaginado que lo que antes era una PC está acá, un teléfono está acá, se puede ver un programa de televisión acá, se puede escuchar la radio acá, y esto habla de tecnologías. Y cada vez un índice geométrico de crecimiento en materia tecnológica. Ahora, la infraestructura
en telecomunicaciones que tiene la República Argentina, ¿está preparada para recibir estas nuevas tecnologías? De pronto te venden a vos la nueva tecnología. ¿Y qué es lo que pasa? Y por otro lado, un abordaje también importante de la pequeña y mediana empresa. Existen proveedores de nuestro país de excelente nivel en materia de tecnología. ¿Y qué es lo que está pasando? Volvemos al mismo tema de siempre, ¿no? Los fenómenos de concentración. Aquellos grupos económicos concentrados que intervienen en el área de telecomunicaciones y las grandes consultoras multinacionales, obviamente buscando mercados emergentes. Buscando mercados emergentes como si todavía acá estamos con la pluma, ¿sí? Y tenemos un desconocimiento y no tenemos los profesionales con la tecnología y con el background, con el conocimiento suficiente. Bueno, de ello se va a ocupar Eugenio Atges, que es vicepresidente de Capitel, que es la Cámara Argentina de Pymes, pequeña y mediana empresa. Acuérdense, cuando hablamos de pymes, 80% de la mano de obra ocupada en todo el país. No necesariamente sean telecomunicaciones, pero sí como promedio de la industria de las telecomunicaciones. Vamos a estar también hablando, van a estar la doctora que va a estar hablando sobre el tema de gripe A y infecciones respiratorias, pero también vamos a tener la palabra de Patricia Dominici. Sí, nuestra columnista, farmacéutica. Exacto, farmacéutica ella, pero también que nos va a estar dando su opinión, sus perspectivas. Le vamos a preguntar mucho del tema de la vacunación, ¿no? ¿Qué está pasando, por ejemplo, en las farmacias? En algunos lugares está faltando la vacuna, están faltando en muchos otros lugares, no. También muchos lugares. En algunos hospitales públicos sí, en otros no. Entonces, este tema también hay un comportamiento de estacionalidad. Hay que ver si fue previsto o no fue previsto por parte de las autoridades nacionales, municipales, provinciales, etcétera, etcétera. También lo vamos a abordar acá. Bueno, un programa completísimo, como bien les decimos, vías de contacto de comunicación, en este caso nuestro email para que nos puedas escribir, trasladar las preguntas, las dudas, las inquietudes a los profesionales el día de hoy a través de proyectofederal@gmail.com. Bueno, nuestra línea de WhatsApp, porque ustedes saben, ya que estamos en un proceso donde los costos subieron, el WhatsApp es gratuito y lo tenemos ahí, 116-136-7550. Y el 137-2247, nuestro teléfono tradicional, también para que puedas contactarte con nosotros con gusto, cuando quieras y a cada instante. Empresas, instituciones que nos auspician. Totalmente, vamos. Por favor. Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia. Más de 60 años en defensa de los derechos del trabajador del sector. Comprometidos con la formación de nuevos líderes sindicales. 011-4943-4005. Obra social del personal de farmacia. El mejor remedio para su salud. Trabaja en defensa del sistema solidario de salud. 0800-333-9820. Turismo Social de FATFA. Piensa en el descanso de todos los trabajadores de farmacia, ofreciendo un amplio circuito hotelero en todo el país. 011-4941-9910. Instituto Superior de Formación Tecnológica de FATFA apuesta al crecimiento profesional de todos los trabajadores de farmacia del país. www.institutofatfa.com.ar. Bueno, estamos con Hernán Villar, nuestro columnista en temas internacionales. Y bueno, en la presentación tiramos un millón de temas, pero realmente todos los temas de alguna manera nos sirven para tomar el contexto internacional y ver qué es extrapolable o no a nuestro país. A ver, para tenerlo como tip, comencemos por Brasil, que es lo que está más cerca y más allá de los Juegos Olímpicos que se inician ahora. Sigue siendo todo esto un papelón, ¿no es cierto? Y bueno, en términos internacionales está muy expuesto en este momento Brasil, ¿no? Vivimos recién hace poco la aprobación del proceso del impeachment con una votación en el Senado que fue un poco circense, ¿no? Cuando debería ser un acto más solemne y por lo menos triste, ¿no? Estaban suspendiendo por 180 días a un presidente elegido democráticamente y ahora vemos la crisis política que hay, ¿no? Porque muchos de
aquellos que luchaban contra la corrupción son los que están sindicados ahora por la justicia como los corruptos. Hay dos casos muy importantes en Brasil en este momento, para pasar un poco en claro, que es el Lava Jato y el Petrolao, que fueron los casos de corrupción más fuertes. Y después está la suspensión de Dilma Rousseff, que un poco se confunde, pero es por otro tema. Ese tema parece menor y ahora quedan expuestos los nuevos funcionarios con las causas que verdaderamente habían sido el cimbronazo de la corrupción. A ver, yo lo planteé en la apertura del programa. Buscaron un tema menor para no quedar involucrados aquellos denunciantes en temas mayores, ¿no? Bueno, no quedaban involucrados hasta ahí. Lo que pasa es que ahora que se calmaron un poco las aguas, las investigaciones judiciales siguen adelante y muchos, especialmente el diputado Cunha, que es el que más impulsaba dentro del Congreso el juicio político, es uno de los que está más embarrado, si se quiere, con las causas judiciales y posiblemente vaya preso, con lo cual, o sea, destituido mínimamente, ¿no? Con lo cual, bueno, va perdiendo fuerza el impulso destituyente sobre Dilma Rousseff. Lo que sí es raro es que el presidente, que era el vicepresidente, cambió buena parte de su gabinete, especialmente a los cancilleres y a los ministros de Economía y algunos puntales en la justicia. Es raro ver que si el impeachment termina fracasando y Dilma vuelva al poder, va a tener que remover toda la clase política nuevamente, ¿no? ¿Puede pasar esto? Porque por el panorama, ¿no?, que uno ve, que uno lee, que uno escucha de lo que sucede en Brasil, daría la sensación, no te digo que la torta se ha dado vuelta, por definirlo de alguna manera, pero sí daría la sensación de que Dilma está presentando argumentos muy sólidos frente a un gobierno alternativo, provisoriamente, muy débil y con grados de corrupción realmente elevadísimos. O sea, claro, ¿qué iba a pasar en el Senado, no? La verdad que es difícil hablar eso porque era difícil que se llegue adelante el proceso de impeachment que se llegó. La verdad que era un escenario raro por la denuncia, porque es un gobierno que está fuerte también, porque si bien se habla de menos del 50%, bueno, con arriba el 40% de aprobación, es un gobierno muy importante también, con un movimiento que ha significado mucho, el Partido de los Trabajadores con Lula da Silva a la cabeza. Quizás la figura de Dilma Rousseff no despierta tanto carisma y por ahí ya sufre un desgaste muy alto, pero por el otro lado, Michel Temer políticamente está muy débil y Brasil es un país que pasa, para trazar un paralelo con la Argentina, hay que gobernarlo, ¿no? Si Temer piensa que va a quedar bien con los empresarios y con los monopolios y va a poder hacer algo, se lo van a llevar puesto, por decirlo en criollo, ¿no? Así que hay que ver cómo está cómo se maneja. El escenario es, como la última vez que me invitaron acá, sui generis, ¿no? O sea, sigue siendo, no se sabe qué es lo que va a ocurrir. Es un día a día. Esta semana ocurrió esto de que la Fiscalía pidió la detención del expresidente Sarney, de un ministro también muy importante, y de Cunha, que era una de las banderas de la lucha contra la corrupción. El caso de Cunha es muy emblemático porque se le encontraron cuentas en el exterior y denuncias muy... No es un pequeño caso de corrupción, porque Dilma Rousseff no tiene casos de corrupción por ella, tiene casos de haber sacado fondos de un lado para maquillar las cuentas del otro lado, ¿no? Que está mal, pero es menor al lado de la denuncia que pesa sobre Cunha. Dibujos contables. Sí, exacto. Es la contabilidad pública, no la contabilidad privada. Pasemos ahora a Perú. Ahí estamos viendo la foto de Keiko Fujimori. Qué cosa en Perú, ¿no? Keiko Fujimori. Vos hablaste de lo que está ocurriendo en la región, ¿no? Sí. Y podemos hablar de una grieta que ya es regional. En Brasil hay una grieta muy marcada. Bueno, acá en la Argentina... En la Argentina tenés los anti-kirchneristas o ultranza y los antimacristas a ultranza, ¿es así? Sí, es como un Boca River, ¿no? Bueno, en Perú está ocurriendo lo mismo, y en Venezuela también, ¿no? Por dar ejemplos, en las últimas elecciones en todos estos países hubo balotaje y se definió por escaso margen. Por estas horas están contando los votos en Perú. Nunca vi yo una situación así. Por estas horas son con casi el 99% del padrón escrutado, son 50,12 contra 49,88. O sea, la verdad que es un margen ínfimo, menos de 30.000 votos. Ahora, la verdad que quita mucha legitimidad a la hora de gobernar también esta situación, ¿no? Bueno, que obviamente el resultado, leíamos hoy, pueda llegar a revertirse más allá de esta pequeña diferencia, pero realmente está en la paridad. Está en la paridad. Que, bueno, realmente habla, más allá de que Fujimori no pueda asumir el gobierno porque no sea electa por escasísimos votos, habla del peso y del poder como oposición que va a tener Keiko Fujimori en Perú. Sí, claro, es la segunda elección que va a balotaje. La anteriormente había ganado Ollanta Humala, quien es ahora el presidente, le había ganado a Keiko en un balotaje y ahora se presenta de vuelta. Es un candidato muy fuerte que tiene un voto en contra muy pesado también.
lógicamente también por su padre, que fue Alberto Fujimori, presidente durante entre el 90 y el 2000 en Perú, que está preso por delitos de lesa humanidad. Aún con todo ese escenario, Keiko Fujimori estaría sacando el 49, casi 50% de los votos, ¿no? Así que ahí hay una grieta muy importante también. Es un mensaje. O sea, el padre, obviamente, primero, los hijos no tienen por qué arrastrar los delitos o no del padre. Eso no me cabe la menor duda. Pero no es un vuelco que se está dando como diciendo, bueno, en un momento, yo me acuerdo, un familiar mío decía, bueno, el comportamiento pendular que tiene el mundo, ¿no? Y vamos a hablar de izquierda, derecha, izquierda. De hecho, Francia marca un poco ese eje. Pero acá estamos viendo todo este movimiento pendular hacia la derecha. Cuando decirlo de Fujimori, todos pensamos, bueno, un Fujimori ya es marca registrada negativa. No, sí, sí. Tiene un índice altísimo de... O sea, dentro de lo negativo... Por primera vez se ve en términos democráticos, ¿no? Acá las derechas han sido por golpes en Latinoamérica, o por cuestiones un poco más tramposas, ¿no? Ahora se da de manera democrática, si se quiere, después analizaremos el rol que han tenido los medios o no, pero se da por elecciones. Pero, disculpa, te voy a meter... y se pasa de una izquierda a una derecha, o por lo menos vemos que si no ganan estas elecciones, quedan muy bien parados para las próximas. En Brasil ocurriría lo mismo. Pero ¿no? te voy a meter, yo creo que ahora está cambiando. ¿En qué sentido? Antes, vamos a hablar de la década de Menem. Era poner el guiño a la izquierda y vas para la derecha. Hoy ponen el guiño a la derecha y van a la derecha, sí, es cierto, y eligen la derecha. Y antes era... Ponían varios el guiño para la izquierda e iban para la derecha. Hablo de la década del 90 y en varios países, ¿no es cierto? Sí, es un fenómeno por ahí un poco nuevo. Quizás la pelea empieza a ser después la lucha contra la corrupción de la plata pública y después es la lucha contra los liberales. Ahí habría que ver qué es lo que ocurre en los próximos años, ¿no? Pero eso es verdad, ya no se tiene un discurso de izquierda y se gobierna con la derecha. Las cosas están un poco más claras, ¿no? En Perú lo mismo que ocurrió en Brasil y quizás lo que ocurrió acá en la Argentina, se hace mucho hincapié con el tema de la corrupción. En los últimos años ha habido crecimiento económico en todos estos países y por ahí algunos sectores sociales quedaban un poco afuera y con los casos de corrupción se los ha combatido, ¿no? Estos gobiernos, y ahora se le da el lugar a los otros. A mí igual me sigue pareciendo en Perú un caso también muy particular, ¿no? Porque el apellido Fujimori debería ser un poco, esta es una opinión ya personal, un poco más pesado, exacto. Claro. La verdad que la presidencia todavía hoy tiene costos políticos y sociales, la presidencia de Fujimori, ni hablar las vidas que se perdieron en ese país, ¿no? ¿Y por qué la gente, a ver, elige en este porcentaje? Bueno, hablamos de un 10, 15, hablamos de un 50%. Agregar un pequeño dato. Con los Panama Papers que ocurrió acá en la Argentina, parte de gente que aportó, de los que más aportaron a la campaña de Keiko Fujimori en Perú, estaban en los papeles de los Panama Papers, ¿no? Y muchos habían sido ministros de Fujimori. Es como también quienes están apoyando o no las candidaturas, porque cuando llegó Keiko Fujimori al balotaje, subió la bolsa en Perú. Cuando fue destituida suspendida Dilma Rousseff, subió la bolsa el Bovespa. Y acá cuando Macri llegó al balotaje, también subió la bolsa exponencialmente, ¿no? Cuando las bolsas están muy equilibradas. Bueno, acá te está marcando cómo el mercado de capitales tiene su favorito. Ese indicador, el mercado de capitales, vota a su favorito. Bueno, ahora que tocamos la grieta latinoamericana, pasemos a, yo creo que algo más grave, ¿no? Porque algunos se quejan que el Papa le dio, no le dio, prestó importancia, y cuando el Papa recibe noticias de lo que ocurre en el mundo y empezamos a hablar ya de muertos, y empezamos a hablar de los migrantes, de Siria, bueno, todo el escenario, Turquía. Bueno, contanos un poco, bueno, cómo lo estás viendo y si realmente esto se va a revertir o no. Justo esta semana salió un informe que desde el año 2014 hasta el día de la fecha, en el mar Mediterráneo murieron 10.000 personas, ¿no? Es un número más que importante. Un dato que vos nos diste acá en este programa, quiero decir que la fuente es el señor. Mucha de esta gente pertenece a la clase media, ¿eh? No, media y alta. La mayoría de la gente que puede escapar, la gente que sale por Libia o que llega por Turquía, en general es clase media alta. El caso de Aylan Kurdish, el chico que fue tan emblemático, esa foto del aparte bebé, bien vestido. Estaba bien vestido, los padres eran profesionales y demás, es un proceso. Lo que pasa es que está el choque, esto es histórico, ¿no? El choque de los mundos, ¿no? Vienen del mundo árabe, del mundo musulmán, y llegan a una Europa absolutamente occidental con otras costumbres y escapando del flagelo de la guerra, que me imagino que llegarán con alguna enfermedad, con poca plata, etcétera, etcétera. Bueno, la primera reacción que vimos en los últimos años europea, el continente quizás más avanzado, con mayor sensibilidad social, o por lo menos lo había demostrado hasta la crisis económica, bueno, tuvo la reacción más natural, ¿no? La xenofobia, la discriminación, campos con refugiados y demás.
Y esta semana también, que vos lo dijiste en la editorial, se dio algo que Alemania, la primer potencia económica europea, reconoció el genocidio armenio, y esto tiene una lectura política también. Si bien el genocidio armenio está reconocido también por el gobierno argentino, que fue uno de los primeros países, creo que en el año 2007, aquí en la ciudad de Buenos Aires hay una comunidad armenia muy importante. El reconocimiento del genocidio armenio como tal, como genocidio, que tiene una lectura política porque es de manos de los turcos, y Turquía tiene un papel preponderante en el paso de Siria hacia el viejo continente, y ha sido un aliado un poco de los europeos, es el que media, y ahora lo están poniendo con una cuestión histórica muy importante. Lo que denuncia Turquía es que empieza a haber una turcofobia o una islamofobia, que es el gran miedo que hay, ¿no? A partir de ahora, hasta ahora la Unión Europea no había hablado nunca del genocidio armenio, y ahora Alemania lo pone en el tapete de la política, ¿no? En la tapa de los diarios. Así que yo lo veo todavía muy complicado el tema. Este mes, en junio, se va a votar en un referéndum en Gran Bretaña a ver si sale o no del bloque europeo, y la mayor razón por la cual en estas horas estaría ganando el llamado Brexit, la salida de los británicos, es justamente la islamofobia o el miedo a que los musulmanes se queden viviendo en Europa. Así que por ahora veo que esto va a ir empeorando antes de que mejore. Bueno, es también destacado esto que estamos escuchando, por ejemplo, desde los candidatos a presidente de los Estados Unidos. Hablamos de Donald Trump por un lado y también de Hillary Clinton, ¿no? Cuando vemos un Donald Trump con una postura realmente muy tajante con respecto al inmigrante, con respecto a las personas que, bueno, son hispanas y viven en los Estados Unidos, muy diferencial tal vez a la postura actual de Barack Obama, de Hillary Clinton. Entonces, ¿cómo también vemos estas dos situaciones frente, ¿no?, a lo que hace a esto que estamos viendo? Porque también nos debería enseñar el hecho de la cantidad de personas que quieren migrar de su país por distintas cuestiones políticas, económicas, sociales, etcétera, etcétera, y que necesitan un refugio y no lo encuentran cuando la Organización de las Naciones Unidas está pidiéndole al mundo que les dé un cobijo a estas personas que necesitan, obviamente, tener un hogar o encontrar un nuevo hogar. Sí, sí, o que sean tratados como personas, ¿no? Claro. Vamos con una postilla de Donald Trump, que tenemos que ir al corte. Una postilla. No, Donald Trump... A los mexicanos le dijo, el muro lo hacen ustedes, ¿no? Sí, lo van a construir, lo van a pagar ellos. Donald Trump, que arrasó en la interna republicana y fue el que menos invirtió en su campaña. El que más invirtió es Bush, ¿no? El Jeff Bush, que casi ni llegó a la interna. Marco Rubio, que estuvo hasta el final, gastó la mitad de lo de Bush. Y el que menos, pero mucho menos que Hillary Clinton o que Sanders, fue Donald Trump, que por ahí con todas estas polémicas, porque todos hablamos de Trump, Trump no necesitó hacer campaña ni viajar por todo el país, ¿no? Con ese discurso, con la responsabilidad que tendría de tener un candidato a presidente y esa retórica, para mí, pasada del tiempo, ¿no? La verdad que parece poco serio que pueda ser presidente de los Estados Unidos. Arrasó en la interna republicana y yo me arriesgaría a decir que tiene serias chances de ser presidente de los Estados Unidos. Bueno, muy bien. Bueno, muchísimas gracias, hermano. Muchas gracias, hermano. Bueno, vamos a un pequeño corte y continuamos con más Proyecto Federal.